entrar en directo Álvaro, de Izquierda Unida. Sí, no, Álvaro, te conoces. Izquierda Unida Getafe. Sí, de Izquierda Unida. Bueno, pero no, bueno, ha estado más veces en Getafe Voz en tu programa en Foro Político, Sí, ha estado con nosotros. Comentarista de mi programa. Ha estado también aquí en el programa hablando de la creación de Aleas.eu y también nos va a comentar del programa europeo, en este caso no de ECO, sino del de Izquierda Unida. Bueno, antes de nada quería felicitar a Álvaro por haber, entre otros, haber constituido Aleas.eu en Getafe. Ahora se lo dices para que te escuche, porque ahora no está escuchando. Perfecto. Por eso, conéctalo en directo, porfa. ¿Estás escuchando, Álvaro? Sí, ahora mismo. Vale, ahora sí, Fidel, dile lo que quieras. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Quería buenas. solo felicitarte por, en directo, que lo hice un poco en persona, por haber constituido Aleas.eu en Getafe. Pues muchas gracias y nada. Buenas Para quien noches. quiera participar, ya sabéis que las puertas de Aleas están abiertas. ¿Qué tal va lo de Aleas? Bueno, bien, ahí arrancando, poco a poco, dando pasitos y bueno, a priori parece que muy bien. Bueno, Álvaro, como ya sabes y como le hemos informado a nuestros oyentes, ahora nos vas a comentar de las propuestas de Izquierda Unida para el Parlamento Europeo, ¿no es así? Sí, bueno, primero decir que la verdad es que el programa electoral de Izquierda Unida ha sido una elaboración participativa. Se abrió la aplicación de programa abierto a través de Internet, donde la gente pudo enviar sus propuestas. Han participado mucha gente en la elaboración, como digo, más de 2.000 personas, se dice, y todo concluyó en una asamblea programática donde además invitó a muchos colectivos de activistas LGTBI para que participaran en esta elaboración. Y yo creo que el resultado del programa es bastante bueno y bastante positivo, más que nada por el hecho de que Izquierda Unida es una de las candidaturas cuyo programa electoral es de las que más amplia es la batería de propuestas en materia LGTBI, a diferencia de otros partidos, por ejemplo, como el PSOE, que ni siquiera ha presentado programa electoral, lo cual ya es bastante bochornoso, ¿no? Y el PP, vamos, ni mencionarlo, como era de esperar. Álvaro, Sí. soy Alex. Hola, muy buena. Referido a este tema, te tengo que dar la razón porque el otro día estuvimos leyendo los programas electorales para las europeas de todos los partidos y sí que es verdad que Izquierda Unida llevaba un programa, 3 hojas referidas a la comunidad LGTBI. De verdad, os felicito. Sí, pero bueno, eso no es una cuestión, yo creo que se tenga que felicitar a Izquierda Unida, sino No, a evidentemente. los colectivos activistas que participaron y que aportaron muchas ideas, porque la verdad se nota lo agaje que tienen ya en esta materia y luchando, pues que tienen muchísimas propuestas y seguro que se quedan muchas en el tintero, porque además es muy difícil compactar todo esto, pero la verdad es que el resultado creo que es muy positivo desde mi punto de vista. O sea Sí. que en ese sentido, pues no creo que sea felicitación de Izquierda Unida, sino una felicitación de todo el activismo LGTBI. Sí, pero por ejemplo, yo el pasado día de programa que tuve que leer el programa del PSOE a las europeas, me las vi negras para buscar lo referido a la comunidad LGTBI, a la orientación sexual, es decir, venía 2 líneas. Claro, Entonces, no, pero sí, vamos, que es la dinámica del PSOE en estas elecciones. Bueno. Que la verdad es que es agradecer que estéis ahí debatiendo hoy y no estéis viendo el puro teatro que están haciendo hoy Elena Valenciano y Aras Cañete en la televisión. Pero sí, vamos, es que el PSOE no ha tenido ni la mínima vergüenza ni de disimular que defiende los derechos LGTBI ni nada, porque ya digo que es que el programa electoral del PSOE da un poco de pena, por así decirlo. Ya ni se preocupan en disimular. Bueno, primero vamos a hacer que tú nos expliques un poco y luego el debate o las preguntas, porque como ya sabes hemos tenido unos problemas técnicos, hemos empezado más tarde y así luego podemos grabarlo y ya pasamos el podcast también, pero puedes hablar y comentar todo lo que quieras, luego te preguntamos, si te parece, Álvaro. Vale, no, o sea, la verdad es que como digo, son una batería muy amplia de propuestas, o sea que no creo que sea lo interesante desglosarlas todas, sino decir más o menos en qué línea van, ¿no? Y yo creo que lo rompedor que llevan estas propuestas, que no son propuestas aisladas, ¿no? Sino que se tienen que enmarcar dentro de lo que es la totalidad del programa electoral. ¿Por qué? Porque lo que se ha analizado y mucha gente y muchas personas que vienen trabajando en todo lo que viene siendo la Unión Europea es que los derechos LGTBI, si bien desde todas las instituciones de la Unión Europea se da un discurso de que se hace una defensa férrea y que es una apuesta, sin cortapisas, lo cierto es y verdad es que toda la cuestión de los derechos LGTBI son incompatibles con el modelo económico que plantea la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando ahora la Unión Europea, gobernada por conservadores y socialdemócratas, no lo olvidemos, es programas de austeridad y de recortes presupuestarios que al final lo que están dinamitando es todo el sistema de ayudas sociales y de prestaciones que iban encaminadas también a lo que era pues
pues defender los derechos LGTBI, ¿no? Muchas veces han aprobado, la verdad, que leyes que parecen interesantes y que la verdad es que son dignas de destacar en el Parlamento Europeo, pero la verdad es que la aplicación efectiva en la realidad pues no la podemos observar prácticamente, porque son brindis al sol que no tienen una repercusión real en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque al final se ponen los intereses de los grandes poderes económicos y de los banqueros antes que de los derechos de las personas, porque no es una Unión Europea que esté hecho a medida de la gente y sus necesidades, como puede ser acabar con la discriminación por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, sino para sacar el máximo beneficio económico. Entonces, lo que va encaminado todo el programa electoral es eso, a denunciar que este modelo económico, si no se revierte y si no se cambia, es incompatible con los derechos LGTBI. El problema también está que no se han aprobado tratados como el de Niza, y Izquierda Unida no estaba a favor de él. Y eso hubiera dado más poder a la Unión Europea en este sentido. No entiendo por qué ahora proponemos tanto, pero luego cuando tuviste la oportunidad no estuviste a favor. Que lo está haciendo de una perspectiva muy parcial, ¿no? Que es la cuestión de que la Unión Europea, a lo mejor con el Tratado de Niza, sí que tomaba más poderes para poder dar directivas a los Estados miembros en cuestiones de materia LGTBI, ¿no? Pero el Tratado de Niza no es solamente eso, es mucho más complejo y en ese sentido, como yo te digo, se hace incompatible con la realidad no formal, porque al final eso es una formalidad, ¿no? Y al final es entrar en el juego institucional y jurídico de la Unión Europea, que es muy complejo, pero que al final nada asegura que eso vaya a ser real en la vida material de las personas. Entonces, al final, cuando tú haces una estructura supranacional donde los países con más poder y con más peso asumen todavía más ponderación a la hora de poder determinar ciertas políticas, pues eso dinamita muchísimas cuestiones y poder plantear desde países y estados más pequeños avances sociales en ese tipo. Por ejemplo, Alemania, con el Tratado de Niza, pedía tener muchísimo mayor peso y como yo digo, Alemania ha sido un país donde los grandes banqueros y los empresarios han diseñado la Unión Europea, una Unión Europea que, como digo, no está al servicio de los avances en materias sexuales, en ningún caso. La Unión Europea, al final, como se ha estructurado, por desgracia, para saciar esos intereses económicos, en ningún caso para generar avances sociales. Entonces, eso se hacía pues mucho más volátil con el Tratado de Niza, y el Tratado de Niza no solo se ha puesto Izquierda Unida, se opuso muchísima gente y tuvo muchísimo rechazo. Pero dejando de lado lo que es política en general, cuéntanos un poco de la situación LGTBI, de lo que cuenta el programa de Izquierda Unida, si bien lo hemos leído el otro día, pero no es lo mismo leerlo que lo comente alguien. Vale, sí, bueno, pues voy a dar pequeñas pinceladas porque sí. Si decís que tenéis poco tiempo, pero bueno, pues el programa va encaminado, pues sobre todo, o sea, sin cortapisas, una férrea defensa, como decía antes, de los derechos LGTBI, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se dice es que, por ejemplo, Izquierda Unida no va a votar a favor jamás a que se adhieran a la Unión Europea estados que no respeten los derechos de las personas LGTBI. Se va a impulsar que campañas de concienciación que promuevan los valores de la igualdad y la diversidad y que denuncien pues actitudes homófobas, transfobas, ¿sabes?, de todo tipo, para que haya una plena conciencia en la Unión Europea. Pues, por ejemplo, también se dice que hay que despatologizar la transexualidad ya de una vez, que parece mentira que todavía sea considerada una patología. Al final el Parlamento Europeo, o sea, y esa es la visión que se tiene, debe ser un altavoz, ¿no? Un lugar más del que denunciar todas las injusticias que se producen en la Unión Europea, porque al final lo cierto y verdad es que el Parlamento Europeo muchas veces parece que no tiene las suficientes competencias como para poder determinar muchas cuestiones. Entonces, en ese sentido, debe de ser más un altavoz pues para denunciar todo lo que se está produciendo en Europa, y más ahora que estamos viendo un avance espectacular de la extrema derecha en muchos países, como puede ser Grecia con Amanecer Dorado o en Ucrania. O Francia, por ejemplo. ¿Cómo? O Francia también. Sí, o bueno, Francia con Le Pen. Entonces, pues eso es lo que se tiene que denunciar, y por ejemplo que se sancione de una vez por todas a los países que no respetan los derechos LGTBI, que aquí ha habido muchas sanciones a Rusia por otras cuestiones de geopolítica y de geoestrategia, porque se tocaban los intereses económicos de Europa, pero sin embargo ha habido pasividad total ante las leyes homófobas que han promovido en Rusia, ¿no?, donde ha habido mucha gente que ha sido agredida. Entonces, que en Europa se respeten de una vez por todas los derechos de las personas LGTBI y de forma real,
porque como ya digo, sí que se han promovido muchas iniciativas legislativas que hacen reconocimiento de estos derechos, pero que su aplicación efectiva es nula. He puesto el ejemplo antes de Ucrania, ¿no? Donde ha habido un golpe de Estado contra un gobierno que sí que era cierto, caciquil y muy autoritario, pero ha habido un golpe de Estado y ahora hay nazis implantados en ese gobierno con el apoyo de la Unión Europea, ¿eh? No solo la pasividad, está apoyando todo ese gobierno donde hay nazis y donde se están produciendo un retroceso de los derechos y al final un desarrollo legislativo. Sí que es cierto que puede tener consecuencias en la realidad, ¿no? Y en la vida y en las condiciones materiales de las personas, pero no creo que la Unión Europea esté garantizando la totalidad de ello. O sea, eso es cierto, más básicamente porque, como ya decía antes, lo que se está impulsando desde la Unión Europea cuando estalló esta crisis económica han sido medidas de austeridad impuestas por la Troika, que lo que han hecho es limitar seriamente. La Unión Europea al final no está dando soluciones a las mayorías sociales, al contrario, las está condenando a la miseria. Entonces, Perdona, entonces el último informe Lunacek, por ejemplo, ¿qué es para ti? ¿Un retroceso de la Unión al Europea en contrario. tema LGBTI? No, al contrario, la verdad es que, o sea, y es un reconocimiento que también se hace desde Izquierda Unida a este informe, y total apoyo. Lo que decía antes, no tiene una aplicación efectiva y real. Bueno, vamos a ir cerrando por la hora que es. Lo siento, Álvaro, esto daría para otra hora de debate seguro y mucho más larga. Bueno, muchas gracias por haber participado, Muchas Álvaro. gracias a vosotras. Y siempre eres bienvenido aquí. Venga, hasta luego. Hasta luego.